Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 48, un programa dedicado al portero de fútbol más famoso de la historia de España, Iker Casillas. Será como siempre en unos minutos, pero antes voy a seguir con la historia que te contaba hace 2 semanas sobre la estancia de Artur en la escuela de español de mi amigo Iñaki, la escuela 15TC. Si recuerdas, Artur, que llegó a León desde Suiza, pasó 2 semanas en la ciudad aprendiendo conversación en un curso totalmente privado, para él solo, porque así lo quiso el propio Artur. Pues bien, tras escuchar el podcast en el que ofrecí los detalles de su experiencia en España, este alumno suizo le mandó un mensaje a la escuela 15TC. Te lo voy a leer. Hola Silvia e Iñaki. Muchas gracias por dejarme el enlace del podcast número 47. Me siento un poco orgulloso apareciendo en el mismo podcast que el presidente del Gobierno de la Democracia Española. Quiero felicitar a vuestro amigo Felipe Galán por sus programas, ya que son muy sencillos y claros. Mariano Rajoy habla un castellano que es bastante comprensible también. En comparación con el acento del presidente del Real Madrid, es mucho mejor. Sin embargo, me pareció que Rajoy estuvo un poco nervioso durante su comparecencia, como si tuviera un nudo catalán en su garganta. Otra vez, muchas gracias por las 2 semanas en León y por vuestra amistad. Un abrazo, Artur. Como has podido escuchar, su nivel de español es realmente bueno. De hecho, hasta sabe cómo gastar bromas. Lo digo por lo del nudo catalán en la garganta de Rajoy. Sin embargo, bajo mi punto de vista, lo más importante de su mensaje no es la demostración de su capacidad para expresarse en español, sino el significado de la última frase. Artur le da las gracias a Silvia y a Iñaki por las 2 semanas que pasó en León y por su amistad. Eso es lo mejor, el hecho de reconocer que para él, Silvia e Iñaki han pasado a ser sus amigos, porque no se limitaron a su trabajo en la escuela. Hicieron mucho más. Acompañaron a Artur durante todo momento y le ayudaron a organizar sus visitas a otras ciudades como Bilbao. Esa dedicación a sus alumnos es lo que diferencia a la escuela 15TC de otros centros que enseñan español en mi país. Por eso, insisto tanto en que visites su página web www.15tc.es, porque no te vas a arrepentir. Estoy seguro de que si decides viajar a León con Silvia e Iñaki, vas a vivir una experiencia maravillosa. Y además vas a volver a tu país con la sensación de no haber estado estudiando, sino aprendiendo entre amigos. Y te voy a poner un nuevo ejemplo. Creo que hace tiempo te hablé de un alumno de Polonia que se llamaba Piotr. Pues bien, este hombre ha ayudado a Iñaki a traducir al polaco la página web de la escuela, de modo que ahora cualquier persona de Polonia puede leer toda la información de la escuela en su propio idioma. Antes estaba en español, por supuesto, y en inglés. Pues bien, ahora también está disponible en polaco. Y todo gracias a los lazos de amistad que surgen en la escuela. Recuerda que su dirección de correo electrónico es info@15tc.es. Si quieres preguntarle algo a Iñaki, no lo dudes, escríbele y te ayudará en todo lo que necesites. Vamos ya con más cosas en este podcast número 48. Lo siguiente es dar la bienvenida a las personas que se han incorporado esta semana a la página de Facebook de Se Habla Español. Como siempre, voy a leer sus nombres a modo de agradecimiento. Son Julia Vergara, Igor Jorge, Paula Gabay, Hamid Diab, Ahmad Ali, Luis César Kugnert, Jessica Monteiro, Roger Gross, Lucas Rosa Piñeiro, Lucía Fontes, Alina
Irrafilova, Iván Martiniano, Onildo Tavares, Oleg Belousov, Perla del Nilo y Yeishan Santos. En total ya somos 740 en esta red social y en Twitter estamos muy cerca de los 4.000 seguidores. Así que muchas gracias a todos. Y ahora sí ha llegado el momento de conocer mejor a Iker Casillas. Iker Casillas nació en Madrid el 20 de mayo de 1981. Eso quiere decir que ahora mismo tiene 36 años. Entró en las categorías inferiores del Real Madrid de fútbol a los 9 años, ya como portero, por supuesto. Él siempre quiso ocupar esa posición en el campo, la de portero o guardameta o arquero. Son 3 formas de referirnos a la misma posición o al mismo puesto dentro de un campo de fútbol. En este caso, el portero es el jugador que intenta evitar los goles del equipo contrario. Y es el único que puede usar las manos. Además del portero, luego tenemos los defensas, más adelante los centrocampistas, porque están justo en el medio del campo, y por último los delanteros, que son los encargados de marcar gol. Aunque lógicamente cualquier jugador puede hacerlo, incluso los porteros, como ha sucedido en algunas ocasiones. Bien, entonces, una vez dentro del Real Madrid, Iker Casillas fue pasando por todas las categorías del club: benjamines, alevines, infantiles, cadetes, juveniles, así hasta llegar al primer equipo, al equipo de los mayores. Casillas fue considerado durante muchos años el mejor portero de fútbol del mundo y a lo largo de su carrera deportiva ha conseguido todos los títulos importantes a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, con el Real Madrid logró 3 ligas de campeones europeas y con la selección española conquistó 2 Eurocopas y un Mundial, la gesta más destacada de la historia de España si hablamos de fútbol. Por cierto, cuando ganó esa Copa del Mundo, Casillas protagonizó una escena que permanece en el recuerdo de todo el país, ya que besó delante de las cámaras a la periodista que le hizo la primera entrevista una vez terminado el partido. Por supuesto, eran novios y casi todo el mundo lo sabía, pero fue una imagen muy curiosa que sorprendió mucho en aquel momento. La periodista se llamaba Sara Carbonero y luego se convirtió en su mujer porque se casaron un tiempo después. Actualmente Iker Casillas sigue jugando, pero ya no lo hace en el Real Madrid, sino en el Oporto, un equipo de fútbol de Portugal. Lo que vamos a escuchar a continuación es un fragmento de una entrevista realizada una vez más por Bertín Osborne. Ya te he dicho en alguna ocasión que Bertín Osborne presenta un programa de televisión en el que visita las casas de personajes famosos o los recibe en su propia casa. En este caso se desplazó hasta Oporto para charlar con Iker Casillas y el portero le contó su infancia y también cómo entró en el Real Madrid. Yo nací en Madrid. Por motivos laborales de mi familia fuimos a vivir a Bilbao. Estuvimos creo que 9-10 meses. Regresamos a Madrid a vivir en el piso de mi abuela, que en paz descanse, mi abuela Lorenza. Y luego pues mis padres se compraron un pisito en Móstoles y un día, casualidades, había un anuncio en un periódico deportivo y buscaban el Real Madrid chavales del 81. Y mi padre, a mediación de un amigo suyo del trabajo, pues conseguimos una solicitud, fuimos a las oficinas del Bernabéu, las rellenas, esperas a que te llamen. Y me acuerdo que hasta mi madre se desilusionó un poquito porque, claro, yo me ilusionaba bastante cada vez que podía venir una carta, pero no llegaba a la hoja del Real Madrid. Me acuerdo como si fuese ayer, el día que llegó el sobre del Real Madrid y vi que era para hacer una prueba en la antigua Ciudad Deportiva. De 300, el único de esa promoción que siguió he sido yo. 299 tienen su sueño
y 299 sueños se quedan por el camino. Unos antes, unos después. Yo siempre tenía claro que iba a ser portero. A mí me gustaba mucho ser portero. Me gustaba porque era un reto apasionante. Yo creo que siempre he tenido una madurez en ese sentido mucho más que el jugador de campo. Yo lo notaba en mí. O sea, yo pegaba unos saltos, estaba en casa, saltaba por los sofás, me tiraba la pelota contra la pared, saltaba sobre ella. Entonces, yo era consciente de que se me daba bien. Yo nunca es que haya sido un estudio, siempre era el día anterior. El día anterior era que me preparaba las cosas, dejaba todo para el día anterior, estudiaba hasta las 6 de la mañana del día anterior. No era de sobresalientes, no era de suficientes raspados. Yo, digamos, que me mantenía siempre entre un 6,5 y un 7,5. Era un poco bastante responsable, pues como todos los críos, la verdad. Antes de analizar las palabras de Iker Casillas, me gustaría contarte que yo también le hice una entrevista hace ya muchos años, cuando trabajaba para la televisión de Madrid. Siempre fue una persona bastante accesible para la prensa, que no ponía demasiados problemas cuando los periodistas querían hablar con él. No recuerdo el año exacto porque tengo muy mala memoria, pero sí me acuerdo de que fue una conversación muy agradable. La verdad es que he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos deportistas a lo largo de mi vida y, salvo alguna excepción, todos ellos se comportaron de manera excelente. Vamos con el primer fragmento. Yo nací en Madrid. Por motivos laborales de mi familia fuimos a vivir a Bilbao. Estuvimos creo que 9-10 meses. Regresamos a Madrid a vivir en el piso de mi abuela, que en paz descanse, de mi abuela Lorenza. Yo nací en Madrid. Por motivos laborales de mi familia fuimos a vivir a Bilbao. Por razones de trabajo de mi familia fuimos a vivir a Bilbao, en el norte de España. Siempre que escuches el adjetivo laboral o laborales en plural, está relacionado con el trabajo. Otro ejemplo, tengo experiencia laboral como periodista. Tengo experiencia trabajando como periodista. Al parecer, el padre de Casillas era guardia civil, algo parecido a policía. Y estuvieron en Bilbao durante 9 o 10 meses, no llegó a un año. Por cierto, cuando hablamos de cambiar de ciudad o de país, podemos utilizar los verbos mudar, trasladar o ir, como ha dicho Casillas en pasado, fuimos. Entonces podría ser nos mudamos o nos trasladamos. Y sigue diciendo, regresamos a Madrid a vivir en el piso de mi abuela Lorenza, que en paz descanse. Cuando terminó el trabajo de su padre en Bilbao, regresaron o volvieron a Madrid y en la capital de España se instalaron en el piso de su abuela Lorenza, que ya ha fallecido. Por eso dice que en paz descanse. Es la fórmula que se utiliza siempre en esos casos. Creo que ya lo he comentado en alguna ocasión, pero al hablar del tipo de casas, en España usamos la palabra piso para referirnos a una vivienda que se encuentra en un edificio donde hay otras viviendas. Por ejemplo, yo vivo en un edificio de 5 plantas y en cada planta hay 4 pisos, 4 viviendas. Para nosotros eso es un piso, cada una de las viviendas que hay en una planta. Normalmente los pisos tienen 2, 3 o 4 habitaciones. Si es más pequeño, hablamos de apartamento. En España, un apartamento es una vivienda más pequeña que un piso y suele tener una habitación, un dormitorio. También se utiliza la palabra estudio para hablar de un apartamento pequeño para una persona o para una pareja. Y luego tenemos los chalets, que son viviendas individuales con garaje para el coche, con piscina en algunos casos y con jardín. Bueno, vamos ya con el segundo fragmento. Y luego, pues mis padres se compraron un pisito en Móstoles y un día, casualidades, había un anuncio en un periódico deportivo y buscaban el Real Madrid chavales del 81. Y luego, pues mis padres se compraron un pisito en Móstoles. Es decir, más adelante, los padres de Casillas se compraron un piso no muy grande, un pisito en Móstoles, que es una de las ciudades situadas alrededor de Madrid y que ahora mismo cuenta con unos 200.000 habitantes. Y un día, casualidades,
por casualidad, había un anuncio en un periódico deportivo y el Real Madrid buscaba chavales del 81. O sea que un buen día apareció un anuncio en un periódico de deportes, de información deportiva, en el que el Real Madrid ofrecía la posibilidad de acudir a una prueba para entrar en el equipo a chicos, a chavales del año 1981, nacidos en el año 1981, como Iker Casillas. Un anuncio es un fragmento de publicidad que se incluye en un periódico para que los lectores se enteren de algo. En este caso, el Real Madrid buscaba niños para sus equipos inferiores. En el tercer fragmento explica lo que sucedió después. Y mi padre, a mediación de un amigo suyo del trabajo, pues conseguimos una solicitud, fuimos a las oficinas del Bernabéu, las rellenas, esperas a que te llamen. Y mi padre, a mediación de un amigo suyo del trabajo, consiguió una solicitud para hacer esa prueba en el Real Madrid. Aquí Casillas dice a mediación de un amigo, pero lo correcto es por mediación de un amigo. Es lo mismo que por medio de un amigo o a través de un amigo o gracias a un amigo. Entonces, un compañero de trabajo de su padre le facilitó o le consiguió la solicitud para hacer la prueba con el Real Madrid y tuvieron que llevarla a las oficinas del Estadio Santiago Bernabéu, donde juega el equipo de los mayores. Una vez allí, rellenaron la solicitud y la entregaron. Por cierto, rellenar significa escribir todos los datos necesarios en un documento. Y luego regresaron a casa, donde Casillas estuvo esperando mucho tiempo hasta que recibió la llamada del club. Un club es un equipo de fútbol, entre otras cosas. Pero esa llamada tardó mucho en llegar, y es lo que cuenta en el cuarto fragmento. Y me acuerdo que hasta mi madre se desilusionó un poquito porque, claro, yo me ilusionaba bastante cada vez que podía venir una carta, pero no llegaba a la hoja del Real Madrid. Casillas se acuerda de que su madre se desilusionó un poquito porque esa carta no llegaba nunca. Se sentía mal por su hijo, ya que Iker estaba muy ilusionado cada vez que veía una carta en el buzón, y nunca era la carta del Real Madrid. Ilusionarse es tener la esperanza de que ocurra algo. Y desilusionarse, todo lo contrario, perder la esperanza de que suceda. Imagino que Casillas estaría pendiente todos los días, pero esa carta tardó en llegar, aunque al final lo hizo. Y es algo que el jugador nunca podrá olvidar. Quinto fragmento. Me acuerdo como si fuese ayer el día que llegó el sobre del Real Madrid y vi que era para hacer una prueba en la antigua Ciudad Deportiva. Me acuerdo como si fuera ayer del día que llegó el sobre del Real Madrid y vi que era para hacerme una prueba en la antigua Ciudad Deportiva. Comienza con una expresión muy utilizada en España. Me acuerdo como si fuera ayer o lo recuerdo como si fuera ayer. Es decir, me acuerdo como si hubiera sucedido ayer. Lo tengo todavía fresco en la memoria. No se me ha olvidado. Casillas recuerda perfectamente el día en el que llegó el sobre del Real Madrid. Un sobre es un papel rectangular o cuadrado que puede cerrarse con pegamento o con la propia saliva de la boca y que sirve para guardar dentro una carta. Pues bien, esa carta decía que Casillas podía hacer la prueba con el Real Madrid en la antigua Ciudad Deportiva. La Ciudad Deportiva era el lugar donde se entrenaban los jugadores del Real Madrid hace ya algunos años. Luego el Real Madrid la vendió y ahora hay 4 torres muy altas en ese terreno, las 4 torres más altas de la ciudad. En aquel momento, cuando Casillas hizo la prueba para entrar en el Real Madrid, la Ciudad Deportiva existía y tuvo que ir allí para que los entrenadores del equipo comprobaran cómo jugaba al fútbol. Por supuesto, le cogieron, le seleccionaron y empezó a formar parte de las categorías inferiores del Real Madrid. En el sexto fragmento explica que es muy difícil llegar al equipo de los mayores. De 300, el único de esa promoción que siguió he sido yo. 299 tienen su sueño y 299 sueños se quedan por el camino. Unos antes, unos después.
De 300 niños, el único de esa promoción que siguió he sido yo. Aquí tendría que haber dicho fui yo, pero bueno, es un error que no impide la comprensión de la frase. Lo que subraya Casillas es que de los 300 niños que había entonces, solo él fue pasando por todas las categorías hasta llegar al primer equipo, al equipo de los mayores. Los demás se fueron quedando por el camino. Él lo explica diciendo que 299 niños tenían el sueño de convertirse en jugadores profesionales del Real Madrid y no lo consiguieron. Se fueron quedando en el camino antes o después. Unos llegaron a la categoría cadete con 14 o 15 años, otros pasaron a juveniles con 16 o 17, pero solo él pudo alcanzar la meta. Y es que son muy pocos los que llegan a jugar en la primera división española de fútbol y todavía menos los que son capaces de hacerlo en el Real Madrid, que es uno de los equipos más importantes junto al Barcelona o al Atlético de Madrid. Llegar a lo más alto es casi un milagro y requiere mucho esfuerzo. En el 7º fragmento cuenta que él no soñaba con ser delantero, no quería marcar goles. Su deseo era otro. Yo siempre tenía claro que iba a ser portero. A mí me gustaba mucho ser portero. Me gustaba porque era un reto apasionante. Yo creo que siempre he tenido una madurez en ese sentido mucho más que el jugador de campo. Yo siempre tenía claro que quería ser portero. A mí me gustaba mucho ser portero. Entiendo que estas frases no tienen ninguna dificultad para ti. Sigo adelante. Me gustaba porque era un reto apasionante. Un reto es un desafío, algo difícil de conseguir que te marcas como objetivo. Por ejemplo, para mí era un reto terminar con éxito el máster de profesor de español, porque no es fácil volver a estudiar cuando tienes más de 40 años. Era un reto, un desafío, algo difícil de lograr. Y el adjetivo apasionante significa que algo despierta tu pasión, tu entusiasmo, tu emoción. Otro ejemplo, escribir libros es apasionante, me emociona mucho, despierta mi pasión. ¿Entendido? Ojalá que sí. Yo creo que siempre he tenido una madurez en ese sentido mucho más que el jugador de campo. Casillas piensa que siempre ha sido maduro a la hora de pensar en su objetivo, sobre todo porque lo tenía claro desde niño. Sin embargo, dice que los jugadores de campo no siempre están tan seguros de lo que quieren. Cuando hablamos de fútbol, por un lado tenemos al portero y por otro al resto de los jugadores, a los que llamamos jugadores de campo. La verdad es que tiene razón, los porteros suelen ser especiales porque es una posición muy distinta al resto y requiere de una fortaleza mental superior. No te puedes venir abajo cuando recibes un gol, cuando te marcan un gol. Tienes que mantenerte tranquilo y seguro pase lo que pase. En el 8º fragmento sigue hablando de ese tema. Yo lo notaba en mí, o sea, yo pegaba unos saltos, estaba en casa, saltaba por los sofás, me tiraba la pelota contra la pared, saltaba sobre ella, entonces yo era consciente de que se me daba bien. Yo lo notaba en mí, o sea, yo pegaba unos saltos, él notaba o se daba cuenta de que tenía unas cualidades especiales, entre otras cosas porque saltaba mucho. Él dice pegaba unos saltos, utilizamos mucho ese verbo, en vez de decir hacía unos saltos muy grandes, usamos pegaba unos saltos muy grandes. Estaba en casa, saltaba por los sofás. El sofá es el lugar donde nos sentamos para ver la televisión, que suele ser muy cómodo y donde incluso te puedes tumbar si estás cansado. Entonces, como era una superficie blanda, Casillas utilizaba el sofá para lanzarse y ensayar. Además, tiraba la pelota contra la pared de su casa y saltaba sobre ella, sobre la pelota. Y concluye diciendo que era consciente, que sabía perfectamente que se le daba bien ser portero. Creo que ya te he hablado de esta expresión en otro momento, pero lo voy a recordar. Cuando dices se me da bien algo, es lo mismo que soy bueno haciendo algo. Por ejemplo, se me da bien jugar al tenis, soy bueno jugando al tenis. Se me da bien. Por el contrario, se me da mal jugar al baloncesto. No soy bueno jugando al baloncesto.
Y ser consciente de algo es tenerlo claro, estar seguro de algo. En el 9º fragmento cuenta cómo era en el colegio. Yo nunca es que haya sido un estudio, siempre era el día anterior. El día anterior era que me preparaba las cosas, dejaba todo para el día anterior, estudiaba hasta las 6 de la mañana el día anterior. Yo nunca es que haya sido un estudioso, es decir, Casillas no estudiaba mucho. Una persona estudiosa es la que pasa mucho tiempo delante del libro. Él era del día anterior, o sea, solo estudiaba el día anterior al examen. Si tenía el examen un jueves, estudiaba el miércoles hasta las 6 de la mañana, como explica él mismo. Se quedaba estudiando por la noche porque no le daba tiempo a leerse todo. Lo ideal es estudiar un poco cada día, pero yo creo que nos ha pasado a todos. Yo también estudiaba el día anterior, sobre todo cuando era pequeño. Luego, en la universidad es más difícil hacer eso porque tienes mucho que estudiar y es imposible hacerlo en un solo día. En el 10º fragmento habla de sus notas. No era de sobresalientes, no era de suficientes raspados. Yo digamos que me mantenía siempre entre un 6,5 y un 7,5. Era un poco bastante responsable, pues como todos los críos, la verdad. No era de sobresalientes. Ya sabes que un sobresaliente es un 9 sobre 10. Pero tampoco era de suficientes raspados. Un suficiente es un 5 sobre 10. Por tanto, con un suficiente puedes aprobar. Es la nota mínima para superar un examen. Y cuando decimos raspado, nos referimos a que es un 5 sin más. No un 5,5 ni nada de eso. Un 5 justo, raspado. Yo me mantenía siempre entre un 6,5 y un 7,5. Entonces podemos decir que era un estudiante de notable. Era un poco bastante responsable, pues como todos los críos, la verdad. Críos se refiere a niños, a chavales. Otro ejemplo. Cuando era un crío, me gustaba jugar en la calle. Cuando era un niño, un chaval, me gustaba jugar en la calle. Casillas era responsable. No estudiaba mucho, pero cumplía con sus obligaciones. Eso es ser responsable. Bien, pues ya hemos analizado todas sus palabras, así que ahora vamos a escucharlo todo junto una última vez para que puedas comprobar si lo entiendes mejor que al principio del podcast. Yo nací en Madrid. Por motivos laborales de mi familia fuimos a vivir a Bilbao. Estuvimos creo que 9-10 meses. Regresamos a Madrid a vivir en el piso de mi abuela, que en paz descanse, de mi abuela Lorenza. Y luego pues mis padres se compraron un pisito en Móstoles y un día, casualidades, había un anuncio en un periódico deportivo y buscaban el Real Madrid chavales del 81. Y mi padre, a mediación de un amigo suyo del trabajo, pues conseguimos una solicitud, fuimos a las oficinas del Bernabéu, las rellenas, esperas a que te llamen. Y me acuerdo que hasta mi madre se desilusionó un poquito porque, claro, yo me ilusionaba bastante cada vez que podía venir una carta, pero no llegaba a la hoja del Real Madrid. Me acuerdo como si fuese ayer, el día que llegó el sobre del Real Madrid y vi que era para hacer una prueba en la antigua Ciudad Deportiva. De 300, el único de esa promoción que siguió he sido yo. 299 tienen su sueño y 299 sueños se quedan por el camino. Unos antes, unos después. Yo siempre tenía claro que iba a ser portero. A mí me gustaba mucho ser portero. Me gustaba porque era un reto apasionante. Yo creo que siempre he tenido una madurez en ese sentido mucho más que el jugador de campo. Yo lo notaba en mí. O sea, yo pegaba unos saltos, estaba en casa, saltaba por los sofás, me tiraba la pelota contra la pared, saltaba sobre ella. Entonces, yo era consciente de que se me daba bien. Yo nunca es que haya sido un estudio, siempre era el día anterior. El día anterior era que me preparaba las cosas, dejaba todo para el día anterior, estudiaba hasta las 6 de la mañana el día anterior. No era de sobresalientes, no era de suficientes raspados. Yo digamos que me mantenía siempre entre un 6,5 y un 7,5. Era un poco bastante responsable, pues como todos los críos, la verdad. Bien, pues ha llegado el momento de la despedida. Espero que este podcast número 48 te haya permitido mejorar un poquito más tu español, especialmente la comprensión. Si te ha gustado, compártelo en las redes sociales, deja algún comentario o añade una valoración. Cualquiera de esas cosas es importante para que el podcast llegue a más gente. Y ya sabes, si quieres ponerte en contacto conmigo,
puedes hacerlo a través del correo electrónico sehablaespanolpodcast@gmail.com o a través de las redes sociales, Twitter o Facebook. Por último, recuerda que para conseguir la transcripción completa y gratuita de este podcast, tienes que visitar la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es. Además, si eres de Polonia, recuerda que ya puedes leer toda la información sobre los cursos en tu propio idioma. Así que échale un vistazo, seguro que te va a gustar. Y nada más, ha sido un placer, como siempre. Hasta la próxima.